Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar este dulce tan famoso mundialmente que son las berlinas. Las berlinas y su origen es un poquito complicado de saber porque dicen que puede ser que se originó en Austria, pero también los alemanes dicen que fue en Alemania. Así que, bueno, dejémoslo como un dulce alemán. Lo importante es aprender a hacerlo en casa, casero, que es lo mejor. Así que os voy a enseñar cómo lo podéis hacer. Y hoy también os quiero enseñar una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra manteca. Manteca en checo se dice sádlo. Y para preparar el plato de hoy vamos a necesitar estos ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de harina común, después 125 mililitros de leche entera. Aquí tengo ralladura de medio limón, una cucharadita de azúcar. Aquí tengo unos 12 gramos de levadura fresca, una cucharada y media de mantequilla derretida, azúcar glass. Aquí tengo también un poquito de sal, manteca de cerdo, aceite para freír, 2 yemas de huevo y mermelada o lo que queráis, dulce de leche o lo que más os gusta para rellenar. Y vamos con la preparación. Para esto, primero me voy a romper la levadura fresquita en pedacitos y la voy a poner dentro de la leche. También voy a poner una parte del azúcar y un poquito de harina. Lo voy a mezclar. La leche tiene que estar a temperatura ambiente o ligeramente tibia, no tiene que estar fría. Muy bien, y ahora una vez diluida la levadura y también el resto de las cosas, lo dejaremos reposar hasta que la levadura nos haga un poquito de efecto y se empieza a formar como una masa madre. Y una vez nuestra levadura ha hecho el efecto, podemos seguir. Aquí tengo la harina, así que le voy a añadir azúcar, también le añadiré lo que es la ralladura del limón. Le voy a poner una pizca de sal. Ahora podemos mezclar. Y ahora le voy a añadir la levadura con la leche. Le voy a dar un poquito de vueltas. También ponemos estas. Y ahora empezaremos a trabajar la masa. Y ahora lo último que le vamos a añadir es la mantequilla derretida. Y seguiremos amasando hasta que la masa esté lo suficiente ligada como para que no se pegue más. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra masa ya lista. Espero que podéis apreciar que está lisa, ya como veis no pega. Así que la ponemos en el bol de vuelta, la cubrimos y la vamos a dejar descansar en un sitio templado, más o menos una horita, hasta que nos doble su tamaño. Y aquí tenemos nuestra masa después de una hora. ¿Veis qué bien ha levantado? Así que me he preparado aquí
harina. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a separar la masa en dos partes y vamos a preparar, vamos a aplanarlo. Con ayuda de un rodillo. Más o menos tendría que ser alto como un meñique. Y una vez así, vamos a ir recortando. Círculos. Ahora retiramos lo que nos sobra. Y cuando tengamos esto, empezaremos a poner en el medio la mermelada o dulce de leche o crema o lo que queráis poner para vuestro relleno. Y ahora lo que voy a hacer es coger esta parte y ponerla encima. Así. Podéis apretar bien los lados. También. Y una vez bien apretado, cogemos otra vez nuestro molde y otra vez volvemos a apretar. Retiramos lo que sobra. Muy bien, y una vez así, los ponemos en una superficie enharinada. Los cubrimos con un paño y los dejamos reposar otra media horita. Voy a cubrir y las dejamos reposar. Y aquí me he preparado un cazo con aceite para freír y también le voy a añadir la manteca de cerdo, porque lo mejor para freír estas berlinas es hacer mitad, así que mitad manteca y mitad el aceite. Tenéis que poner suficiente como para que la berlina pueda flotar. Muy bien, y voy a calentar. Y tenemos el aceite caliente. Aquí ya tengo mis berlinas que estuvieron elevando, así que los vamos a introducir y vamos a freír primero un lado y después les vamos a dar una vuelta. Aquí me he preparado un plato con papel absorbente, así que cuando estén las coloco allí.
Y ahora ya nos queda solo el último paso, que es espolvorear con el azúcar glass. Y amigos, así nos ha salido el plato de hoy, las berlinas. Más o menos me han salido unas 10 berlinas con esta cantidad de masa. Si queréis hacer más, siempre podéis doblar esta cantidad. Espero que esta receta os ha gustado. A mí la verdad que el olor me seduce tanto que tengo ganas de probarlos ya. Y me gustaría que me pongáis en los comentarios qué tal os ha parecido la receta. Si tenéis algún deseo de que cocine alguna otra receta también me lo podéis poner. Y nos veremos como siempre en el próximo video. Muchas gracias. Chao.